Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Arrancó diciembre y con la llegada de este mes de fiestas y de alegría por tradición ya se empiezan a ver también las primeras aglomeraciones en el comercio que hacen temer por nuevas olas de contagios de COVID-19. Por eso esta noche hemos invitado hoy al epidemiólogo Diego Rosselli para entender a lo que nos estamos enfrentando, pero también hemos invitado a Camilo Espina, él es el presidente de Asobares, ya que este gremio, digamos, está también muy preocupado no solo por la enfermedad, sino por el futuro de sus negocios. Bienvenido, doctor Rosselli. Bueno, no, Juanita, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo con ustedes y un gusto estar aquí en esta discusión con Camilo. Camilo, bienvenido también. Juanita, un placer como siempre, muchas gracias, y doctor Rosselli, unas muy buenas noches. Me alegra tenerlos a los dos. Bueno, desde sus perspectivas, les pregunto, ¿cómo podemos celebrar esta Navidad y fin de año cuidando nuestra salud y de las personas obviamente que nos rodean? Comienzo con el doctor Rosselli. Bueno, creo que en eso ha sido consistente la Agremiación Médica Internacional, la Organización Mundial de la Salud. Recientemente salió un pronunciamiento muy claro de la Asociación Colombiana de Infectología, la sede antioqueña y avalado por la Academia Nacional de Medicina. Básicamente se ha visto que la epidemia no ha pasado, el virus sigue entre nosotros, hemos aprendido las lecciones de los países que nos antecedieron en las celebraciones del verano en Italia y en España particularmente, y sabemos que hay algunos factores que favorecen el contagio. Uno de los más importantes es la agrupación de personas. En primer lugar, la distancia física, la ausencia de tapabocas o de otras barreras que se utilicen, la ventilación, incluso algo que es bien importante, yo pues podría alargarme en la lista, pero es el hecho de la actividad que uno esté realizando. En un avión, pues todos vamos respirando, que ya es un factor de riesgo, pero en el momento en que la gente empiece a comer, a beber, a hablar, a cantar o a gritar, en ese orden va a aumentar la cantidad de moléculas que liberarían al aire, particularmente los que tengan la capacidad infectante, que en muchos casos no sabemos quiénes son, y por eso se ha promovido una Navidad así por medios como este, vía Zoom, unas novenas en que se canten los villancicos cada quien desde su casa, unas reuniones que no pasen del núcleo familiar, y pues eso hace que esta Navidad vaya a ser recordada como una completamente diferente a la que estábamos acostumbrando. Sin duda nos cambió todo y más en medio, digamos, de estas celebraciones que ya se nos vienen prácticamente. Y esa es la misma pregunta que le quiero hacer a Camilo. ¿Cómo vamos a celebrar entonces esta Navidad y este fin de año, pero cuidando nuestra salud? Ustedes además que son promotores pues, de la actividad nocturna. De acuerdo. Básicamente, implementando el protocolo que diseñamos con el Ministerio de Salud. Asobares participó en esa mesa técnica, donde inicialmente se comenzó con el Ministerio de Comercio, con ese primer borrador, lo que en ese momento denominamos, Juanita, el plan de apertura gradual, que básicamente tenía dos grandes temas, capítulos. El primero de ellos era el tema biosanitario, y cómo desde otras asociaciones, precisamente a las que Asobares está afiliada a nivel internacional, pues ya se empezaba a avanzar ese tema, por ejemplo, en países como mencionó el doctor Rosselli, como España, Italia, donde compartimos también esa información con los colegas. Y por otro lado, también esa gradualidad, y creo que hemos sido supremamente responsables, primero, al ser el primer gremio que ese domingo 13 de marzo decide voluntariamente cerrar sus puertas. Una decisión supremamente difícil, porque no solamente es bajar las persianas de los comercios, sino sacar una infinidad de gente que tanto trabajaban con formalidad laboral como se ocupaban en oficios varios en nuestra actividad. Juanita, este diciembre no va a ser diferente a lo que ya, por ejemplo, sucedió con una fecha que es una prueba de fuego, la podemos llamar, y fue el Halloween. El Halloween dispusimos de medidas especiales, una articulación increíble con las diferentes administraciones de las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, Montería, en los 14 capítulos en los que tenemos como tal nuestra afiliada, nuestra asociación local, fue definitivamente impactante ver, por ejemplo, en Cúcuta, le voy a dar un dato, en Cúcuta
12 establecimientos de 650, un poco más de 650, que están bajo el piloto autorizado por el Ministerio de Comercio. En ese momento, 12 establecimientos se sellaron por incumplimiento de requisitos. Ojo, requisitos, no de medidas biosanitarias. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, fueron 12 establecimientos. Entonces, definitivamente esa resolución 1569 que trabajamos con el Ministerio de Salud, que inició con ese trabajo, como lo mencioné, con el Ministerio de Comercio, ahí está ese protocolo que le hemos cumplido al país. Los menús digitales, todo el tema del punto de control al ingreso, la toma de temperatura, los dispensadores, el distanciamiento de las mesas, como lo establece esa resolución 1569, de 2 metros entre mesa, que es como tal lo que determina el aforo. Eso es lo que nos va a blindar también en esta Navidad. Blindar, si se puede usar la palabra. Claramente, el virus y el riesgo está en todo lado, está en un Transmilenio, está en un ascensor, está en cualquiera, en un avión lleno, como lo mencionó el doctor Rosselli. Pero lo que podemos entregarle a nuestros usuarios y a los ciudadanos es el cumplimiento de las medidas en los establecimientos formales. Y sin duda diciembre es una prueba de fuego. Camilo, y ya que usted lo está mencionando, en las últimas horas también empezaron a circular cadenas de mensajes en las que se aseguraba que los bares iban a estar cerrados este mes. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Si es así o no? Falso. Falso, y hoy en Noticias Caracol en la mañana tuvimos, porque también fuimos invitados, la oportunidad de conversar con el viceministro Daniel Palacios, a quien le mandamos un caluroso saludo. Y el viceministro fue supremamente claro. Inclusive, Juanita, ayer el presidente en su alocución de todos los días mencionó y le preguntaba al ministro de Salud: venga, ministro, doctor Ruiz, ¿qué es lo que está pasando? No hemos ordenado ningún tipo de cierre de discotecas, de bares. ¿Qué es lo que está pasando? Definitivamente, como usted lo menciona, estos bulos o estas noticias falsas, o digamos que nos quedamos en el titular. Algunos medios se quedaron en el titular y en ese artículo que dice, efectivamente hay una prohibición general, Juanita, para explicarle a los televidentes, hay una prohibición general que en este momento tienen 3 actividades: los eventos masivos, como tal, las discotecas y los lugares de baile, y el tercero, establecimientos comerciales para venta y consumo de licor diferentes a los bares y restaurantes. Y aquí viene el gran parágrafo de ese decreto que expidió ahorita el 28 de noviembre el Ministerio del Interior. El gran parágrafo es que se continúan las pruebas piloto. Esas son las prohibiciones generales, pero esas prohibiciones tienen una excepción. Las pruebas piloto que sean previamente solicitadas por los alcaldes y autorizadas por el Ministerio del Interior con previa revisión del Ministerio de Salud. Los municipios, para que un dato importante, Bonita, cerca de 350 municipios y ciudades en el país en este momento están activas con esas pruebas piloto. Eso es cerca del 32% de los municipios. Aún es un porcentaje muy bajo. Por eso invitamos a los alcaldes a que soliciten como tal esas pruebas piloto, zonifiquen, organicen ese comité de apertura gradual. Entonces, eso es lo que sucedió, eso es lo que continúa, no es diferente a ese decreto que nos permitió desde el 1 de septiembre las pruebas piloto con venta y consumo de licor al interior de los establecimientos como restaurantes y bares. Queda claro, entonces, no se cierran los bares en este diciembre. Y a propósito, doctor Rosselli, y ya escuchando los argumentos de Asobares, de Camilo Ospina, ¿y cómo hacemos entonces para acudir a todos estos lugares y tomar las medidas de autocuidado? Digamos, ¿cuáles son esas principales recomendaciones que usted nos hace? Bueno, en primer lugar, yo siempre he sido partidario de que la gente tome y asuma la responsabilidad, tome en el otro sentido, asuma la responsabilidad propia, y creo que los países del mundo se han dado cuenta, incluyendo a Colombia, que ha liberado muchas de las restricciones de la cuarentena y muchas de las limitaciones que tuvimos en algún momento. Y lo equiparo con esos padres de familia que constantemente me preguntan, bueno, ¿y qué si mando a mis hijos al colegio? Y la respuesta, como tantas veces en epidemiología, es depende. Yo creo que la gente debería darse cuenta de cuál es su propio riesgo para comenzar,
que sabemos que está mediado por comorbilidades que se tengan, por la edad, que también, por ejemplo, pongan en las cuentas su capacidad de comportarse bajo los influjos del alcohol. Si usted pierde la cabeza completamente, le recomiendo que se quede a beber en su casa, porque puede meterse en situaciones que sean peligrosas. Debe considerar también el aforo de cuánta gente va a haber, porque esto de los 2 metros es muy relativo entre mesa y mesa. Debe ver la ventilación, por ejemplo, que es otro elemento fundamental que me gustaría que se hablara también, que Camilo nos lo comentara. Y obviamente va a ser más fácil tener un ambiente ventilado, inclusive hacer una celebración en terrazas o en ambientes de exterior, cuando es una noche en Barranquilla, en Cúcuta o en Cartagena o Montería, que cuando es en Bogotá o en Tunja, pero incluso también hay que ver ese factor como algo que es esencial. El tapabocas, usarlo la mayor cantidad del tiempo que sea posible, es otro elemento que se ha visto que juega un papel fundamental. El lavado de manos, la temperatura, por ejemplo, para tomarla a la entrada de los bares o de los aeropuertos, para esa gracia, o de los centros comerciales, no ha mostrado ser de ninguna utilidad, así que esa medida casi que ya la deberíamos suprimir porque no tiene sentido. Las recomendaciones serían esas. De todas maneras, ya en el metro de Medellín están recomendando que la gente esté en silencio. En los bares y en los restaurantes en Europa y en otros lugares recomiendan que no se ponga música, lo que va a ser un poquito más aburridor para el ambiente, pero hace que la gente tenga que vociferar menos, y eso, como mencionaba antes, es un factor de riesgo adicional. El transporte hasta el sitio, lo dice Camilo también claramente. Si es a la vuelta de la casa y voy caminando, es distinto que si debo tomar transporte público para llegar allá, porque se sabe que los medios de transporte son otro mecanismo de transmisión en el que pues también hay protocolos y hay medidas, pero debemos recordar que uno nunca reduce a cero su riesgo. Inclusive manteniéndose encerrado, este virus tiene la manera de colársele, pero puede minimizarlo y puede reducirlo con muchas de las medidas que se han mencionado y que ya están claramente establecidas, muchas de ellas incluidas en los protocolos, pero hay que recordar que una cosa es que el protocolo se cumpla, entre comillas, y otra cosa es que minimicemos el riesgo propio y el riesgo de las personas que conviven con nosotros. Si uno convive con una persona mayor, por ejemplo, tiene que ser muchísimo más cuidadoso que si es una pareja joven o con niños pequeños que no tienen el riesgo que tenemos las personas de más edad. Es la importancia del cuidado y de la responsabilidad. En este momento, digamos, uno podría decir, estamos como en una situación bien particular, y es que algunas de las ciudades ya se están tomando algunas medidas muy estrictas e incluso se han declarado ya toques de queda, pues porque los indicadores están comenzando a subir nuevamente. ¿Y creen que es inevitable que volvamos a una cuarentena estricta? Le pregunto a Camilo. Yo el tema de cuarentena estricta no lo veo tan claro, y digamos que en este momento me encuentro en España. El doctor Rosselli mencionaba el caso español. Yo, por ejemplo, llegué de Valencia porque ayer tuvimos la oportunidad de ser invitados al 7º Congreso de la Asociación Internacional a la que está afiliada Sovares, y que entre otras, Juanita, si me lo permite, nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ganó un galardón por ser el mejor gobierno en apoyar como tal la economía nocturna. Estábamos como finalistas Singapur, Colombia y la ciudad de Sydney en Australia. Entonces, digamos que el tema del confinamiento ya absoluto, yo creo que el tema quirúrgico ha funcionado. Por ejemplo, aquí en Madrid, combatiendo la presidenta de la comunidad versus las disposiciones del gobierno, no dejó cerrar, no dejó confinar para nada, hizo unos confinamientos quirúrgicos donde estaba el foco, y Madrid pasó de segunda a tercera ciudad en las 17 comunidades, más bien como comunidad, a ser en este momento la segunda o la tercera de atrás para adelante. Entonces, yo realmente soy un ferviente creyente que definitivamente la responsabilidad colectiva es fundamental. Como sucedió en su momento cuando Asobares, Juanita, participó en la ley mal llamada antitabaco,
que prohibió el consumo de cigarrillo y de cualquier derivado del tabaco al interior de los establecimientos. El control social funciona cuando usted le dicen es obligatorio el uso de mascarilla, no falta los que no la quieren usar, y el control social le dice póngasela por favor cuando usted está caminando, cuando usted está en un establecimiento donde no le han servido su comida, cuando ahí el control social funciona, esa responsabilidad colectiva funciona. Y por el otro lado, las medidas de autocuidado definitivamente. Porque hay una gran verdad, Juanita. La fiesta con confinamiento o sin confinamiento, la fiesta no va a parar y el consumo de alcohol se va a seguir dando. Y ese es el gran problema que tiene en este momento, por ejemplo, Europa. Y los invito, por favor, a que vean. Inclusive Asobares ha hecho unos videos bastante importantes, porque con ciudades y comunidades enteras confinadas, las fiestas no paran, la policía no está dando abasto. Entonces, ahí hay un gran foco de contagio en fiestas ilegales, primero que todo, en reuniones sociales plurales de varias personas, no solamente ya familiares, sino de muchas personas. Se alquilan áticos, se alquilan pisos, se alquilan apartamentos para un Airbnb, se alquilan para una noche de fiesta y también, obviamente, ya espacios como tal laborales. Entonces, se puede confinar, pero, y le doy un dato de España, puntual, a los 15 días de haber decretado el cierre de todo el ocio nocturno en Cataluña, creció solamente a los 15 días, el fin de semana, 26.000 casos con todo, 15 días de todo el ocio nocturno, bares de copas, discotecas y clubes cerrado. Entonces esa no es la opción. Claro, doctor Rosselli, y este punto es bien delicado porque las cifras, digamos, de aumento de contagios y de muertes no son buenas en este momento en el país y creo que, bueno, en distintos lugares, como lo estaba mencionando Camilo. Pero lo que se dice desde el Ministerio de Salud es que no hay prohibiciones y que todo depende es de nuestro autocuidado, de cada uno, de la responsabilidad. Entonces, ¿hay qué? Bueno, coincido con Camilo en que la cuarentena es una medida desesperada que demuestra el fracaso de todas las demás medidas y además imposible de cumplir. Y lo mismo pasa con muchas de las prohibiciones de fiestas y de reuniones que, como él dice acertadamente, se van a seguir realizando, y preferible lugares que cumplan con unos protocolos a lugares de fiestas clandestinas, como hemos sabido que ocurre con mucha frecuencia. Así que en ese caso es preferible tratar de meter orden y promover la educación y el control social. Yo volé en avión este fin de semana de Medellín a Bogotá y no fue sino mirar feo a los vecinos que no tenían bien puesto el tapabocas y ahí mismo se lo pusieron. Así que es verdad que esas regulaciones que de unos a otros son fundamentales para que tratemos de mantener algo la disciplina. Y el otro punto Claro, que señala Juanita es que nuestra epidemia no es una sola, son muchas que están ocurriendo simultáneamente, unas más adelantadas que otras, y por eso hay lugares, veo la desesperación de los Santanderes, por ejemplo, en donde está el pico, el eje cafetero, puede ser otro sitio en donde habría una preocupación grande porque estamos en el momento de crecimiento de la curva y por ende la preocupación allá debe ser mayor que en lugares, para poner el ejemplo de Leticia, en donde ya el pico pasó hace rato y debe haber una resistencia de las personas, ya una inmunidad creada que seguramente agrava menos las cosas. Así que los factores que intervienen son muchos y pienso que lo que necesitamos es educación y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para hacer consciente a la gente de que el virus no se ha ido y sigue matando gente y que todos tenemos una responsabilidad en su control. Claro, tener que seguir insistiendo, digamos, en ese mensaje de responsabilidad y de autocuidado. Bueno, y así las cosas, ¿cómo podemos entonces conjugar las dos preocupaciones que tienen ustedes desde sus sectores, digamos, desde la salud y desde la economía, para que no crezcan estos contagios, pero pues tampoco se terminen de quebrar los pocos negocios que siguen en pie y pues más personas se queden sin empleo? Camilo, por ejemplo. De acuerdo. Otra epidemia que tenemos en este momento es el hambre. Solamente nuestro sector antes de COVID empleaba 250.000 personas. Y ya fui claro en decir, una parte 60% formal y la otra ocupada, como se determina en el mercado laboral.
que se llaman para fin de semana, para un vestir, para aseo, para apoyar una barra, para apoyar en las labores de cocina. Entonces, pues hay gente que no está en este momento porque es que no somos Europa. Allá a España, aquí a España le llegaron 140.000 millones de euros. Colombia no tiene ese papá rico llamado Comunidad Europea y se va a tener que endeudar. Entonces tiene que reactivar porque si no nos va a matar es el hambre. Es el hambre de 8 meses. Inclusive mire el caso de las discotecas, Juanita, que hablábamos, el decreto 1550, que es el que ha generado la discusión que usted comentaba de ayer. Esas discotecas van a irse hasta el 16 de enero, 10 meses cerradas. Yo le pregunto, Juanita, si usted pudiera vivir 10 meses sin sueldo en Caracol. Es que es difícil, es supremamente difícil. Y fuera de eso, asumiendo costos fijos. O sea, usted sí pagando su arriendo, a usted le llegan sus facturas, sus servicios públicos. Entonces, es supremamente complicado y desde Asobares todo nuestro apoyo, porque representamos a los empresarios de la rumba, de la fiesta, de los establecimientos que le juegan limpio al país. Desafortunadamente hay mercenarios, como en cualquier parte del mundo y en muchas actividades. Hay mercenarios que son informales, que siguen en esa clandestinidad. Entonces, pues ahí hay que atacar y uno de los focos para poder, como usted dice, tener un diciembre es mayor apoyo y persecución a estas fiestas que las podemos llamar clandestinas, pero son más públicas, Juanita, en las redes sociales y en todo lado. Fiesta, no, ponen un número, hay que llamar, pero si se hiciera un seguimiento juicioso a nivel de inteligencia, a nivel desde las secretarías de seguridad, desde los cuerpos de policía, hombre, seríamos más contundentes para llevar a la gente a esos lugares donde sí se cumple el protocolo, donde el doctor Resolí entre, se toma un trago o se coma un buen plato de comida, pero le han cumplido el protocolo, como él lo dice, no hay un espacio cero, no, hay es que minimizar el riesgo, pero bueno, en eso es lo que estamos y lo que esperamos también de las autoridades. Claro, y es que cada uno es el que tiene que asumir la responsabilidad, pero incluso, Camilo, de lo que usted menciona, pues también hasta por salud mental, ¿no? Poder salir un momento, respirar otro aire, hacer una actividad diferente, ya llevamos más de 8 meses en estas, pues también es complicado para todos. Doctor Rosselli, claro. ¿Cómo logramos entonces también un equilibrio ahí entre la economía, todo este sector económico que está tratando de salir adelante, pero por supuesto los cuidados? Sí, Camilo tiene toda la razón. Esta epidemia no le ha pegado a la economía, digamos, de una manera genérica, de una manera estadísticamente homogénea, sino que a unos sectores los ha afectado mucho más seriamente que a otros. Yo tengo la doble condición afortunada de ser no solo profesor de epidemiología, sino profesor de economía de la salud. Y por ejemplo, uno de mis estudiantes está haciendo su trabajo de grado sobre el impacto de la pandemia en la equidad de género. Y es interesante que las mujeres han sufrido mucho más que los hombres en esas tasas de desempleo, muchas de ellas empleadas en el sector turístico, en el sector precisamente que representa Camilo. Interesantemente, el sector salud no le ha ido tan mal y no hemos perdido el empleo, y el sector educación en gran medida tampoco, y somos afortunados en ese sentido, pero sí hay que entender la magnitud de la problemática que él está pintando y por eso buscar opciones, y la que él plantea de regular las fiestas clandestinas mediante control social, promover en las redes que si a usted lo invitan a una fiesta de estas, no solamente no vaya, sino que denuncie para que le demos control a ese foco de contagio que no está creando empleo, que no está pagando los impuestos correspondientes y que no está siguiendo los protocolos para acabar de completar. En resumen, yo creo que insisto en que es una decisión en donde debemos participar, y me encanta estarlo consensuando acá. Me encanta la medida que hizo el gobierno de sentarse con los representantes de todos estos negocios involucrados en el sector turístico, el sector hotelero y el sector de restaurantes y de bares y de discotecas, para tratar de llegar a soluciones concertadas.
pero la decisión final también debe ser no solamente de los empresarios, los propietarios, los empleados, sino también las personas que vayan a ir, que asuman la responsabilidad que esto significa y que estén dispuestas a que las fiestas no van a ser igual de todos modos. Le voy a aceptar a Camilo la invitación cuando llegue de España, o será que es allá, pero me parece que es importante que seamos conscientes de que, como cuando he viajado en avión, uno no es igual, las cosas han cambiado, esta Navidad va a ser diferente y no quiere decir que no la gocemos, pero tenemos que tener unos estándares muy distintos. Así es, y que así sea también, doctor Rosselli. Pues muy delicado en todo caso este panorama desde el punto de vista de salud pública y por supuesto desde los negocios y toda esta reactivación económica. Esperemos que sea un buen diciembre, como ustedes lo dicen, y que todos seamos responsables realmente. Son el epidemiólogo Diego Rosselli y Camilo Ospina, presidente de Asobares. Doctor Rosselli, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Camilo, gracias también por su análisis y su tiempo. Bonita, muchísimas gracias y permítame decirle al doctor Rosselli que bienvenido ese alumno que está haciendo ese estudio de equidad de género. Nuestro sector emplea 54% de mujeres, 54% cifra del DANE, que el doctor Juan Daniel nos invitó a presentar la última encuesta anual de servicios. Bueno, con esa invitación nos quedamos muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, él es el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, el futuro, lo que le espera al detenido senador Eduardo Pulgar, cuya historia se empezó a tejer a mediados de este año, en esta última etapa, porque ha sido un hombre muy controvertido, luego de las revelaciones que hiciera el periodista Daniel Coronel sobre una grabación de una reunión que sostuvo Pulgar con un ex juez del municipio de Usiacurí en el Atlántico, en la que le plantea de manera textual, y quedó en audio, la posibilidad de que le entreguen 200 barras. Según ha podido concluir la justicia, se referiría a 200 millones de pesos para el juez, a fin de que favoreciera en un pleito que estaba en su despacho a uno de los integrantes de la familia Acosta Osío, que son financiadores de su vida política y que hoy son los propietarios de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Barranquilla. Todo este episodio creció porque, entre otras cosas, tiene algunos tentáculos dentro de lo que significan los vínculos en Barranquilla de Eduardo Pulgar con el exalcalde Alex Char, quien es presidenciable, y también ante la aparición de una fotografía de Eduardo Pulgar en el Carnaval de Barranquilla hace algunos años con la ahora Procuradora General electa Margarita Cabello, quien ha negado cualquier cercanía o vínculo con Eduardo Pulgar y dijo que simplemente se trata de una fotografía en un almuerzo, en una cena, y que fue episódica, que no tiene ninguna relación con el congresista Eduardo Pulgar, que tendrá que explicar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que fue la que ordenó su captura, que finalmente hoy se produjo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Por qué hablaba de esos presuntos sobornos, de los 200 millones de pesos? ¿A qué se refería? ¿Cuál era el beneficio que buscaba? ¿Y de qué manera podría estar involucrado, según la Corte, en una empresa criminal? Pulgar puede ser la punta del iceberg para muchas otras cosas, escándalos y revelaciones en la política del Caribe colombiano. Pero Pulgar tiene varias opciones. Permanecerá detenido porque no es sistema nuevo penalmente, sino sistema antiguo, y ya se dictó la medida de aseguramiento. Podría eventualmente renunciar a su curul como senador, como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, y de ese modo tendría que pasar el caso a la Fiscalía, y la Fiscalía tendría que ir ante un juez de garantías para determinar si lo mantiene o no lo mantiene detenido, lo cual podría afectar también el proceso, el caso. En cualquier situación, actualmente, Eduardo Pulgar, después de varios meses de estar envuelto en un escándalo y luego de muchos otros casos, como cuando fue concejal de la ciudad de Barranquilla y súbitamente lo revivieron políticamente tras una controvertida determinación de la Procuraduría, está en la cárcel respondiendo por los delitos que presuntamente habría cometido. Vamos a ver qué determina la justicia al final del caso.
Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.